¿Sabes por qué murió Cristo por ti en la cruz? A través de este video y tomando como base la Biblia se darán algunos alcances del porqué de su gloriosa muerte. Primero, para cumplir la voluntad del Padre. La primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos dice que Jesús había sido destinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo y manifestado en la tierra cuando nace de una virgen. Y cuando dice desde antes de la fundación del mundo, Dios en su anticipado conocimiento sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sin embargo, Dios ya había planeado un Salvador para la raza humana. En Hebreos capítulo 10 versículo del 5 al 9, cuando habla acerca de Cristo y de su misión en el mundo, nos dice textualmente el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 2. Para demostrar el amor del Padre. Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, la expresión de tal manera expresa el amor de Dios que no se puede medir y que es inconmensurable. La expresión para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, se entiende que la persona que cree en Cristo, aceptándolo como su Señor y Salvador, tiene un futuro eterno asegurado, donde estará al lado de Jesús, y la persona que se perderá en la condenación eterna será aquella que voluntariamente lo rechace como su Salvador. La frase Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados significa que Dios nos es favorable y muestra su misericordia a través del sacrificio de su Hijo, ya que quien debió estar en la cruz sufriendo el vituperio sería cada una de las personas del género humano que sin excepción han pecado delante de Dios. Solo Jesús no pecó, y eso lo dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. 3. Para reconciliarnos con el Padre. La persona que vive de espaldas a Dios y por tanto no está arrepentida de sus pecados, está en enemistad con Dios. Dice Isaías capítulo 59 versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos capítulo 5 versículo 9 al 11 nos refiere que esa división y enemistad con Jesús se rompe a través de su sangre derramada en la cruz, y por tanto el hombre que se arrepiente ante él es declarado justo por los méritos de Jesucristo, y es salvo de la ira o condenación eterna. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice textualmente, porque si siendo enemigos con Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 4. Para llevarnos al Padre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte no pudo retener a Jesús, por cuanto al tercer día resucitó por obra del Espíritu Santo. Por ello dice la Escritura que fue vivificado en espíritu. 5. Para llevar nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados trae al cristiano convertido la condición de justo por los méritos de Cristo. El hombre no puede ser justo por mérito propio, así haga el sacrificio que haga. La expresión "y por cuya herida fuisteis sanados" está en tiempo pasado, por lo tanto, Cristo proveyó en la cruz la sanidad del alma y el cuerpo a todo aquel cristiano convertido,
solo que éste tiene que apropiarse de su promesa y pedírsela en oración. 6. Para quitar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 nos dice: y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7. Para limpiarnos de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 8. Para darnos vida eterna. Gálatas capítulo 6 versículo 8 nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 9. Para perdonar nuestros pecados. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1 versículo 14 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Redención significa rescatar, liberar, salvar, y en este caso, toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida es rescatada de la condenación eterna por la sangre de Cristo. La expresión os dio vida juntamente con Él hace alusión no solo a la vida eterna, sino a la nueva vida en Cristo que es dada al cristiano convertido, a través del Espíritu Santo que mora dentro de él. 10. Para demostrar la justicia del Padre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice que Jesús fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. Al morir en la cruz tomó el lugar tuyo y mío, ya que nosotros debimos estar crucificados por nuestras culpas. La expresión por nosotros se hizo pecado quiere decir que en la cruz, al llevar el pecado de toda la humanidad, se identificó con el más vil pecador, es decir, desde la cruz se hizo adúltero, se hizo borracho, se hizo prostituta, se hizo ladrón, se hizo genocida, se hizo pedófilo, se hizo hechicero, aunque jamás cometió tales abominaciones. La frase para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo significa que toda persona que se arrepiente de sus pecados y recibe en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios lo declara justo, pero no por los actos buenos del hombre, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. De Él son los méritos y no del hombre. 11. Para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 12. Para redimirnos de la maldición de la ley. La ley no solo está referida a los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el Sinaí, sino a todos los preceptos, ordenanzas, estatutos y decretos que Dios dio al pueblo judío, que son más de 600 y que figuran en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, hay una sentencia para toda persona que transgrede la ley de Dios, la cual dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Jesús fue el único ser sobre la tierra que cumplió toda la ley, desde que nació hasta su muerte, y por eso la Biblia dice que Él jamás cometió pecado. Cristo vino a redimirnos, o sea, rescatarnos o liberarnos de la maldición de la ley, que nos debería corresponder a cada uno de nosotros por haberla violado
desde que tenemos uso de razón. Por ello, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como Cristo cumplió a cabalidad la ley de Dios, Él era el único, santo, justo y sin pecado que podía redimirnos de la maldición, por no cumplir con la ley de Dios. Y por eso, Él siendo obediente al Padre, decide tomar el lugar del pecador, de modo tal que se cumplía en su cuerpo la sentencia que dice: la paga del pecado es muerte, y Cristo tuvo que morir en la cruz en sustitución de cada uno de nosotros que somos pecadores. 13. Para ser el único sacrificio final por el pecado. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 llama a Cristo sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los de todo el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Antes de la venida de Cristo, en Levítico capítulo 23, versículos 26 al 31, los judíos, para agradar a Dios, ofrecían sacrificios de animales y cada año celebraban el Día de la Expiación, donde el sumo sacerdote ofrecía tales sacrificios para que Dios perdone su propio pecado y el pecado de todo Israel. Sin embargo, ese acto no quitaba el pecado, solo lo recubría. Era como si a una manzana podrida se le cubriera exteriormente con caramelo para darle mejor apariencia. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote judío está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, amado lector, de acuerdo a la Biblia, es incorrecto sostener que el sacrificio de Cristo se está repitiendo cada vez que se celebra algún tipo de rito, porque hemos leído que su bendito sacrificio en la cruz fue una sola vez y para siempre. Afirmar que el sacrificio de Cristo se repite en algún tipo de rito equivale a decir que su sacrificio en la cruz fue incompleto e imperfecto. Del mismo modo, Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto, y dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amado lector, ¿sabía usted que antiguamente morir en una cruz era el peor oprobio que podía recibir un ser humano? Es más, la Biblia dice que morir en una cruz significaba estar maldito, y Jesús llevó la maldición del pecado en la cruz. Voy a citar Gálatas capítulo 3, versículo 13, el cual dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz es que Dios otorga como dádiva o regalo la vida eterna a toda aquella persona que se arrepiente y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Como usted podrá apreciar, la salvación no es automática, sino que tiene sus requisitos. 14. Para destruir el poder y las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy amado lector, déjeme explicar la frase: el que practica el pecado es del diablo. Una persona que practica el pecado es aquella que lo hace consciente y de manera constante, o tiene costumbre, por lo que ya es un estilo de vida en ella y no experimenta arrepentimiento alguno. En consecuencia, dice la Escritura que es hijo del diablo. Esto nos conlleva a sostener que dentro de todos los seres humanos, que son creación de Dios a su imagen y semejanza, hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Y cuándo una persona que es creación de Dios se convierte en su hijo? La respuesta está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, cuando Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, toda persona que es creación de Dios se convierte en su hijo cuando se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y mientras no lo haga, será creación de Dios,
mas no su Hijo. Por ello la Escritura recalca: mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo esto usted puede preguntarse: ¿acaso la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador no peca? La respuesta es que sí peca, pero esta persona se sentirá mal por la falta cometida, ya que el Espíritu Santo que habita en ella le hará sentir mal por su acción. Pero luego este creyente se arrepentirá, pedirá perdón a Dios, le confesará a Él sus pecados y la sangre de Cristo lo limpiará. Las citas bíblicas que respaldan ello están en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En otras palabras, el cristiano convertido puede pecar y de hecho lo hace, pero la diferencia con la persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es que en el cristiano convertido el pecado no es una práctica habitual o un estilo de vida. Por otro lado, Hechos capítulo 5, versículo 32 refiere: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amado lector, el Espíritu Santo solo puede morar en las personas que obedecen a Dios. De ahí que el cristiano que cometa pecado se sentirá mal porque el Espíritu Santo dará testimonio a su vida, que ha ofendido a Dios. Por ello, la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice textualmente que la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador ha sido librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 refiere que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, cuando Jesús anunciaba su muerte, Pedro le dice a Jesús: Maestro, esto en ninguna manera te acontezca. Y Jesús le replica: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como podemos apreciar, Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz del Calvario para la redención de la raza humana, pues había tomado la boca de Pedro para que Jesús desistiera de ello y fuera desobediente al Padre. Y precisamente dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, que en la cruz Jesús avergonzó públicamente a Satanás y sus demonios, que constituyen principados y potestades de tinieblas. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La frase, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, alude a que Cristo en su faceta humana era de carne y hueso, con la sangre circulando entre sus venas y arterias, tan igual a los hijos de los hombres, y cuando muere en la cruz, la muerte no lo pudo retener, sino que al tercer día logra resucitar, y es por ello que Cristo destruye el poder que tenía Satanás sobre la muerte. Y eso significa destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muerte significa separación. Hay dos tipos de muerte, espiritual y física. La muerte espiritual significa la imposibilidad del hombre de poder tener comunión con su Creador a causa del pecado, y la muerte espiritual aparece por vez primera cuando Adán y Eva pecan al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por tanto la comunión que ellos tenían con Dios se rompió, y luego ellos se enfermaron y consecuentemente vino la muerte física. Luego la muerte espiritual y física pasó a todos los hombres, de generación en generación. Cuando Cristo resucita al tercer día, hace posible que todo aquel hombre que se arrepienta de sus pecados y le recibe en su corazón como Señor y Salvador personal, pueda tener comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, y por tanto tenga vida espiritual y ya no muerte espiritual, que era lo que la raza humana arrastra desde Adán y Eva. Del mismo modo, ese mismo hombre que en vida se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador, tampoco la muerte física lo podrá retener, porque en algún momento dado resucitará con un cuerpo incorruptible, semejante a Cristo y los ángeles. Amado lector, muchas personas creen que por haber cumplido un rito religioso cuando eran pequeños,
o porque sus padres fueron devotos creyentes y los criaron en ese ambiente, todo ello los convierte en cristianos y por tanto con derecho a la vida eterna de manera automática. Pero tales personas olvidan que Dios nos ha dado un libre albedrío para escoger cuál camino seguir. Por ello, Jesús nos exhorta en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios le bendiga.